Hola, buenos días. El día de hoy les voy a contar algo que pues había dejado un poco en el olvido. Más ayer platicando con un grupo de maestras, hablaban de algunas situaciones que pasan en las zonas donde viven. Y una de ellas hacía referencia a es que no es una estación de tren como tal, sino una serie de vías que están olvidadas cerca de la Marquesa, por donde antes pasaba el ferrocarril hacia lo que era, pues, la Ciudad de México y hacia el norte del país, pero dice que es una serie me imagino que es como para cambio de vías, porque dice que hay varias, vías y algunas, pues sí, hay intersecciones donde se ve, la palanca de cambio de vía, y decían que ahí se escucha por las noches, se escucha como si pues pasara el tren, dice, pero ya no pasa, ya están olvidadas. Es más, hay tramos donde ya ni siquiera existe la vía. Están los durmientes, pero ya se robaron los rieles que los venden como fierro viejo, ya se los robaron. Y hablando precisamente de eso, yo le decía a una maestra, pues ya ve que en la maquinita es una cabeza de un tren de vapor, si no mal recuerdo, que fue obsequiada por Ferrocarriles Nacionales al Ayuntamiento de Toluca para que pues se recordara, quedara como un monumento. Y en una de las colonias, la colonia Ángeles de Toluca, hay una glorieta que así se conoce como la Maquinita. Es una glorieta cuyo pues centro está esta máquina y del ferrocarril, pues chuleada, la arreglaron, está bonita, tiene jardín y mucha gente pues le gusta tomarse fotos ahí, es muy bonita. Un tiempo fue vandalizada, pero ha sido muy cuidada. Enfrente de esta glorieta está una preparatoria de la universidad y pues es una glorieta, es un cruce de carreteras, de intersecciones, perdón, y está por una de las calles principales o de principal acceso a la ciudad de Toluca, que es este Isidro Favela. Bueno, esta glorieta y en sí la maquinita, esta cabeza de tren, en la década pues ya a finales de los 90, a inicio de los años 2000, fue vandalizada, como les decía, y estuvo pues cerrada, la estaban limpiando porque le pusieron, la grafitearon, esa es la realidad, la grafitearon. Y estuvo cerrada un tiempo. Ha habido accidentes en toda ese cruce carretero porque de verdad es terrible, o sea, es una glorieta en donde carreteras por todos lados. De hecho, es un peligro que tú quieras atravesarte a la maquinita para tomarte una foto, porque tienes que librar carreteras por todos lados. Entonces, pues la vandalizaron, estuvo cerrada, la circulación estuvo muy limitada, tenían que tomar vías alternas o esperar muchas horas para el tráfico. Durante todo este periodo de que pues aprovecharon para levantar pues, las banquetas que ya estaban muy feas y todo eso, comenta, toda esa zona es zona Matlacinca. Entonces, levantando todo esto y haciendo que la glorieta quedara un poquito hacia abajo, porque estaba muy alta, trataron de nivelarla junto con la carretera y las banquetas. Dice que encontraron vestigios, pues, en esa zona, una zona, más agua, perdón, Matlacinca, porque es Matlacinca. Entonces, encuentran vestigios. mm, Realmente no recuerdo qué tipo de vestigios, pero eran pequeñas figuritas. Y lo sacan y hay una comunidad que se llama Calixtlahuaca, en donde hay pues ruinas de este pueblo y tienen un pequeño museo y esas piezas fueron a parar ahí, otras al museo
en los centros de Toluca, pero la mayoría fueron a parar ahí. Bueno, pasa todo esto y una vez que ya queda la maquinita nuevamente bonita, pues se vuelve a abrir el paso. Lo que a continuación les cuento, son, pues, datos que comentaban los alumnos de la preparatoria de la universidad, pues, es que de la universidad que está enfrente de la maquinita. Ellos normalmente salen entre las 7:30 y las 8 de la noche, y enfrente de la maquinita está la parada de autobuses. Pues, los que alcanzaban camión, pues qué bien, ¿no? Entonces, ahí había mucha gente. Habían algunos rezagados que tenían que esperar hasta los últimos camiones, que suelen pasar a las 9 de la noche, el último, para acercarse lo más que se pueda hacia sus casas. Una de las primeros o de los primeros datos que yo escuché sobre lo que veían sobre en esta cabeza pues, del ferrocarril, en la famosa maquinita, es que se veía una persona que estaba sentada y se veía a través de la ventana. Fue un vecino estudió ahí en la prepa, y este vecino dice que una ocasión que estaba esperando junto con otra persona, los dos lo vieron, veían que una persona pues se veía a través de la ventana. No tiene cristales, o sea, está así la ventana, no tiene cristales, y dice que se veía como, no sacaba la cabeza, pero estaba así como viendo hacia enfrente, y se quedaron asombrados, que dijeron, ¿ahora quién se metió? Sí, o sea, ¿quién se metió? Pero dice, no se pasaron ni nada. Dice, pues no se movía. Entonces les entró curiosidad y creyeron que a lo mejor era un maniquí. Al otro día llegaron pues a la tarde, buena hora, se veía y se dieron cuenta que no había ningún maniquí. Eso fue una. Posteriormente hubo el reporte de que probablemente había algunas de las personas sin hogar viviendo en este espacio de la maquinita, porque se veía personas que estaban asomándose desde la ventana. Y aparentemente llegaron las patrullas y no había ni siquiera señas, o sea, ni siquiera señas de que alguien entrara. Mucha gente reportó que se veía a alguien en las ventanas de la maquinita, pero pues realmente no. Puede ser a lo mejor algún fantasma de época, probablemente. Solamente lo veían, pues personas, digamos, trasnochadores, gente que por cualquier situación tenía que estar ahí esperando el camión, o gente que tal vez fijaba muy bien su mirada en en esa bella máquina, porque es una belleza, y pudo percatarse de que había algo ahí, atorado. Esta maquinita, según la información, se utilizó durante la época de la Revolución. ¿Cuántas historias no habrá vivido? ¿Cuántas muertes no habrá habido dentro de ella? ¿O no pasó por una zona donde hubo una batalla campal y hubo muchas muertes? Realmente no lo sabemos, pero es una belleza. Y todavía hay indicios de que llegan a ver a personas dentro de la maquinita, pero pues una vez que revisan, no encuentran nada. Si tienen curiosidad, pueden buscar en el buscador en internet la maquinita de Toluca en el Estado de México para que puedan conocerla. Gracias.